¡Ojo! Se viene la bomba. El PSG se plantea vender a Kylian Mbappé este verano. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Mucha atención porque yo os comenté, simple y llanamente, que había que estar atentos. Yo no tenía ni idea de esta información, ni muchísimo menos. Simplemente lo que os comenté es que dejáramos pasar los días porque yo tenía una sensación un poco extraña al respecto del mercado del Real Madrid, con respecto a los nombres de Kane, Havertz, bueno, distintas cuestiones que iban saliendo. Y a uno le pueden llegar cosas en un momento determinado, pero intenta con este tema ser muy escrupuloso porque es un tema que ha generado tremendo debate dentro del madridismo y mucho dolor, y mucho enfado y mucho cabreo durante estas últimas temporadas. Entonces, realmente, pues en ese sentido, más allá, insisto, de que no sabía esto, pues a mí, como madridista, me han llegado cosas, pero nunca, de verdad, en este sentido he querido dar nada por respeto a la gente, ¿no? Porque al final, insisto, es algo tremendamente sensible, que hiere la sensibilidad de la gente. Pero aquí lo tenéis, aquí lo tenéis. Información de diario L'Équipe. Mbappé comunica al Paris Saint-Germain que no renovará y el club se plantea venderle este verano. El jugador informa al club mediante una carta este lunes por la tarde de dicha no renovación. Ya sabéis que Mbappé, cuando toda aquella parafernalia en el Parque de los Príncipes y tal, firmó hasta el 2024, no hasta el 2025. Todo eso fue una auténtica pantomima, tal cual. Intentaron vender un contrato un poquito más largo, tal. Mentira, 2024. Es todo lo que además luego se fue confirmando vía distintos medios de comunicación, tanto aquí como en Francia, donde todos ya dan por hecho que en el 24 Mbappé termina su contrato. Vamos a ir leyendo cositas. El equipo va mucho más allá en su información. Habla abiertamente de que el PSG ya se está planteando su venta este mismo verano del 23. Y esta es la clave, chicos, la clave de todo esto. Que el club se esté planteando la venta de Mbappé. Y sobre todo me voy con el cierre del equipo. El PSG, sorprendido por la decisión de su jugador, quiere mostrar esta vez una posición de firmeza. O Mbappé amplía su contrato este verano o será vendido antes del cierre de mercado. A ver, a mí me llama poderosamente la atención de un club que siempre ha querido tratar en modo jaula de oro a Mbappé, que ahora tenga una mentalidad abierta para venderle cuando todavía tiene contrato. Y cuando esta gente no necesita el dinero, evidentemente, porque el Emir de Qatar, que es el que maneja realmente el club, no necesita el dinero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, y yo os lo voy a decir con esta información, mi opinión como madridista es que PSG va a intentar dejar mal mediáticamente a Mbappé. Y que en realidad puede ser que el Madrid, Mbappé y PSG en su momento cerraran algo de cara a este verano e intentar crear una especie de teatro donde PSG deja mal a Mbappé, Mbappé cumple con su objetivo de que le dejen ir al Real Madrid y todos, entre comillas, contentos dentro de que el PSG obviamente quiere que siga Mbappé. A mí lo que me parece es que la única manera, insisto, de un club que no necesita el dinero es que haya algo firmado y que se quiera crear todo este paripé de bueno, es que no quiere al club, no quiere continuar, no quiere renovar, no quiere seguir con nosotros, pues ahí está, oye, chico, pues ya está, hemos hecho lo que hemos podido, ahora pues te vendemos. Esto a nivel social en París es una auténtica bomba. Además un club donde también los ultras tienen mucho poder ahí a nivel mediático. Es la realidad. Entonces todo esto vamos a ver cómo se maneja. Pero la bomba está ahí. Carta enviada de Mbappé, no quiere renovar y el PSG, la clave es que se plantea venderlo este verano. Porque que no quiera renovar ya es algo que se sabía, ¿no? Pero la clave, o se sabía o se daba casi por hecho, pero la clave es que el PSG esté abierto a vender. Pero yo creo que no está abierto realmente a vender. Yo creo que quiere hacer que está abierto a vender, pero que en realidad hay firmado precio en papel. Si no, no me cuadra otra cosa. No veo yo al PSG vendiendo a su estrella, sino de alguna manera acordando y explicándolo, yo así lo veo en detalle, de verdad, que vosotros lo podéis ver de otra manera, porque esto a mí me tiene hasta nervioso, me tiene acelerado, normal, es que esto es tremendo, es una bomba informativa tremenda, que sí que lo de Mbappé cansa, pero es que esto como canal madridista lo tenemos que dar, es una información seria, que evidentemente me creo, no me creo que el equipo se esté inventando esto, sinceramente, no me lo creo. Entonces, cogiendo esta información, que es tal cual, la única manera que uno entiende que esto sea así es que haya sellado todo PSG y Real Madrid en el verano anterior de dejas que continúe con nosotros un año más,
Creamos la parafernalia, Parque de los Príncipes 2025, creamos todo este teatro. Teatro también a cambio de que la temporada que viene le dejemos ir al Real Madrid, lo tenemos todo cerrado, estructurado para que Mbappé pueda ir al Real Madrid. Pero claro, eso no casa tampoco con las palabras de Florentino, que dijo a un aficionado, que diréis, bueno, pues le ha podido engañar perfectísimamente. Oye, a lo mejor Florentino ha estado vacilando. Puede ser que hasta Floren haya vacilado con ese aficionado. El año que viene. No, va a ser este. No el año que viene, sino este. En fin, interpretaciones muchas, pero la realidad es esa, la información. Mbappé emite una carta al club y las puertas ahora mismo abiertas presuntamente para que Mbappé, con dinero de por medio en forma venta, pueda ir al Real Madrid. A mí me parece tremendo. Tremendo. Que el PSG esté dispuesto a vender. Insisto, el PSG nunca, bajo ningún concepto, vendería a Mbappé. O sea, lo encierran de cualquier manera teniendo contrato. Si envían esto, es para intentar dejar a Mbappé mal con la afición a cambio de dejarlo ir. Quieren crear un contexto de mala relación con la afición. Es lo que quieren dejar ese pozo de Mbappé antes justo de irse. Es tal cual. Esto a mí me huele a un escenario diferente y me huele a, desde el año pasado aquí han pasado cosas en las que se ha cerrado algo en Mbappé Real Madrid, con el PSG por medio. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que pasa, lo iremos comentando, iremos sacando todas las infos porque pensábamos que no iba a haber ningún verano en Mbappé, esto hasta el 24, punto de inflexión 24, tal. Puede ser que es que ni Kane, ni Havertz, ni nada. Que el Real Madrid tenía claro, en realidad bajo hermetismo y secretismo, que Mbappé iba a venir este año al Real Madrid. Déjame tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Madre mía.